Hola a todos y a todas, buenas noches. Em, Hoy día, bueno, teníamos con Victoria, María Victoria, o Sonoterapia Violeta también, agendada una entrevista. Sin embargo, ella se siente un poco indispuesta hoy día. Entonces, de todas formas, yo ya estaba programado para una entrevista. Entonces lo que las invito a hacer es que tengamos de todas maneras una entrevista o una conversación. Eh, ya llevamos un buen tiempo acompañándonos en este viaje de trabajar con nuestra conciencia. Entonces quiero invitar a todos y a todas a que eh, tengamos una conversación. Podemos hablar de cualquier tema realmente, y veremos qué es lo que en qué terminamos. Posiblemente podríamos también terminar con una breve meditación. Entonces los y las invito a que me hagan alguna pregunta, algún tema. Hemos estado viendo tantas cosas, ¿no? Por un lado tenemos la formación en terapia Gestalt, que ya llevamos con varios años de trabajo, trabajando con varios terapeutas que ya están trabajando o que se están formando. Están todos los cursos de meditación que hemos hecho. Así que eso, pues los invito a que me propongan algún tema del que quieran hablar y yo encantado les cuento lo que sé teóricamente o vivencialmente y así compartimos este momento y puedo transmitir algo que pueda ser útil para ti. Entonces voy a saludar un poco. Estamos en Instagram y en YouTube en este momento. Hola Ceci, hola Alexis, hola Daniela, hola Raquel, hola Morín, Acovax, hola Elena, hola Ana, hola Loreto, hola Adriana, hola Patricia, hola Raquel, hola Dumar, eh, por ahí Angelina en Instagram, Pato, Sofía, Álvaro, Claudia. Estoy mirando las propuestas que me están haciendo y ahí voy a elegir un tema con el que me sienta más en contacto en este momento. Ya hay 3 preguntas, 4 preguntas he visto. Ya, a ver. Hay 2 preguntas que me están haciendo en relación a constelaciones familiares, diría yo. Me hace pensar en las constelaciones. Eh, entonces voy a leerlas y les voy a contar qué puedo decir al respecto. Eh, Hay 2 preguntas. Una es, ¿cómo podemos, de Raquel, dice, ¿cómo podemos cortar con los contratos que tenemos con nuestros ancestros? Y la otra pregunta dice, de Acovax, dice, según lo que dice Hellinger, el amor tiene un orden porque Hellinger habla de algo que le llama los órdenes del amor. ¿Sí? Entonces creo que son 2 preguntas que están muy vinculadas una con la otra. Y veamos a ver qué les puedo decir de eso. Es un tema
importante, diría yo, que ayuda mucho a comprenderlo. Y a ver, efectivamente, Hellinger habla de lo que le llama los órdenes del amor. Es decir, él dice, para que el amor fluya entre las personas, dentro de un grupo de personas, en una familia, debe haber un orden. Él dice, el amor siempre está presente, nunca, nunca no hay amor, ¿sí? Eso es imposible. Lo que ocurre es que se producen desórdenes, y estos desórdenes hacen que el amor fluya por cauces que pueden terminar causando destrozos. Por ejemplo, como una metáfora para entender, imagina un río, entonces el agua del río es el amor, y lo que pasa es que de pronto, si el cauce del río lo sacamos de su lugar y tratamos de hacer que el agua vaya hacia otro lugar, vamos a generar un desorden en el cauce del río. Y entonces el agua va a salir y va a provocar inundaciones. Entonces con el amor es igual. Hellinger dice, nunca hace falta amor. El problema es que el amor no fluye por el cauce que corresponde. ¿Y cómo se producen los desórdenes del amor? Y aquí ya está, vamos a hablar un poco de lo que plantea Raquel. Cómo podemos cortar con los contratos que tenemos con nuestros ancestros. Los desórdenes del amor son lo que ocurre, por ejemplo, cuando tiene que haber una jerarquía que se respete. Cuando la jerarquía está en orden, entonces el amor fluye bien. Algunas cosas en relación a la jerarquía, por ejemplo, los padres dan a los hijos reciben de los padres. Entonces el orden correcto es que están los padres, que son más grandes que los hijos, y los hijos reciben de los padres. Entonces cuando los hijos reciben de los padres, se sienten sostenidos y apoyados por ellos. Entonces estos hijos crecen sintiéndose seguros en la vida, y luego cuando tienen hijos, le pueden dar amor a sus hijos, ¿sí? Y estos siguientes hijos crecerán sintiéndose sostenidos, apoyados por sus padres, y tendrán fuerza para ir hacia la vida. Un desorden en este sentido sería que los padres, en lugar de darle sostén, apoyo, energía a los hijos, los padres estuviesen aquí esperando que los hijos los sostengan, cosa que sucede con muchísima frecuencia. Hay padres y madres que quisiéramos que nuestros hijos llenaran los vacíos que tenemos nosotros. Quisiéramos que esos hijos nos trajesen la alegría de la vida, quisiéramos que esos hijos arreglaran el dolor que llevamos dentro. Quisiéramos que esos hijos nos sostuviesen, digamos, en términos financieros. No digo que los hijos no tengan que ayudar a los padres. Es más bien cuando los padres, sintiéndose incompletos internamente, cuando no pueden estar en paz consigo mismos, esperasen que los hijos trajesen eso que les falta, ¿sí? En el fondo son padres que se sienten carentes de algún modo o de otro, y en lugar de dar a los hijos, toman de los hijos, quieren tomar, ¿sí? Entonces aquí se produce un desorden, porque esos hijos luego, si los padres no toman de los si los padres toman de los hijos la energía, entonces estos hijos luego son niños a quienes les ha faltado mucho sostén, mucha energía, mucho empuje. Entonces luego, cuando estos hijos tienen hijos, a su vez estos hijos, ocurre lo mismo. Entonces se invierte generación tras generación el desorden.
Entonces tiene que haber un orden en la jerarquía, ¿sí? Y la jerarquía tiene un sentido. El sentido es que si los padres le entregan amor a los hijos, le entregan cuidado y no piden nada a cambio, entonces luego los hijos pueden hacer eso mismo con sus hijos. Y esos hijos pueden hacer lo mismo con los que siguen. Entonces eso está al servicio de la evolución. Así cada generación puede dar un paso más allá, puede hacer cosas nuevas y cosas diferentes que estén alineadas con las necesidades de los tiempos, etcétera. Porque pasa que cuando los padres no dan esta libertad a los hijos y quieren tomar de los hijos, quieren de alguna manera determinar cómo los hijos deben vivir su vida, los controlan de alguna manera, ¿sí? Los pueden controlar haciéndose las víctimas o siendo autoritarios o hablando en nombre de la tradición. Entonces los hijos, cada vez que quieren dar un paso más allá y hacer algo diferente, ¿sí? La evolución se trata de hacer cosas diferentes cada vez, ¿sí? La evolución es creatividad. La especie evoluciona gracias a que tiene la capacidad de ser creativa. Entonces cuando los padres no le permiten a los hijos ser diferentes y los quieren mantener dentro de la familia de origen, porque en realidad necesitan a estos hijos porque quieren tomar energía de los hijos, entonces ahí tenemos un problema. Los hijos cada vez que quieren dar un paso hacia adelante en su vida experimentan demasiada culpa y muchas veces no lo pueden dar porque sienten culpa. Siempre los desórdenes están relacionados mucho con el sentido de pertenencia. Cuando supongamos, por ejemplo, que hay una mamá que es muy infantil, que se siente muy vacía. Entonces la hija quiere, qué sé yo, casarse, tener hijos. Obviamente, si la hija hace eso, no va a poder darle tanta atención a su mamá. Va a tener que darle atención a sus hijos. Entonces, evidentemente esto una mamá sí lo va a experimentar como una amenaza. Y si la hija hace el movimiento de distanciarse, la mamá podría, por ejemplo, enfermarse. Entonces la hija va a sentir que si se aleja de su madre le está haciendo un daño. Y es una gran amenaza lo que experimenta la hija, porque está amenazado el sentido de pertenencia. Voy a explicar un poco a qué se refieren en constelaciones familiares con la pertenencia. Posiblemente una de las necesidades más potentes en el ser humano es la necesidad de pertenecer al grupo. ¿Sí? Hace cientos de miles de años o decenas de miles de años, no sé muy bien de historia, si no pertenecíamos a nuestro grupo, entonces podíamos morir. Nos podían devorar las bestias en la selva. Entonces, pertenecer al grupo era una necesidad vital, es una necesidad de supervivencia. Y la cantidad de miles de años que los humanos hemos vivido de esa manera es mucho mayor a la cantidad de años en la que vivimos como vivimos hoy. En donde hoy día, si pierdo pertenencia con el grupo, mi supervivencia no está tan amenazada, ¿sí? Porque tenemos más tecnología, tenemos más posibilidades, tenemos muchas oportunidades. Entonces se podría decir que en nuestros genes todavía está grabada la experiencia de que perder la pertenencia es algo muy peligroso. Y todos los grupos, las familias y los grupos sociales, tienen reglas que establecen quiénes pertenecen y quiénes no. Y para pertenecer tengo que adherir a esas reglas. Entonces, si yo nací en una familia en donde la regla es los hijos nutren a los padres, romper esa regla
la experimento como una deslealtad. La experimento como si estuviese haciendo algo malo y experimento culpa. Lo que me hace sentir inocente es lo que permite que yo me mantenga haciendo las cosas como siempre las hemos hecho, ¿sí? Por eso los seres humanos tenemos esta necesidad tan potente de sentirnos inocentes. Porque lo que hay detrás de eso es la pertenencia. Si yo arriesgo haciendo cosas que me hacen sentir mal, entonces me vuelvo culpable y la culpa, por supuesto que va ligada con un castigo, y el peor castigo que yo podría experimentar es perder la pertenencia. Entonces Raquel dice, ¿cómo podemos cortar con los contratos que tenemos con nuestros ancestros? Yo no creo que haya que cortar con los contratos. Eh, Creo que eso sería una forma quizás muy violenta de verlo. Más bien necesitamos crear nuevos contratos que nos permitan seguir hacia adelante nuestro camino, que nos permitan seguir nuestro camino de una manera que nos beneficie a nosotros y que, si es posible, también beneficie a todas las personas con las cuales estamos vinculados y nos rodean. Entonces se trata más bien que de cortar los contratos, diría yo, de escribir mejores contratos. Por ejemplo, supongamos que esta misma hija que quiere casarse y tener su familia está teniendo dificultades porque su madre se opone a eso. ¿Sí? Por supuesto que la madre se opone de manera inconsciente, no se da cuenta de lo que hace, pero la hija, sintiendo esta culpa también inconsciente, empieza a sabotear su relación de pareja, qué sé yo. Generalmente estos contratos, por supuesto, son completamente inconscientes, no tenemos conciencia de que hemos adherido a estos pactos de sangre, diría yo. Entonces la solución para esta hija no pasa solamente por finalmente decir al diablo, voy a hacer lo que quiera, voy a ir y hacer mi vida y mi mamá que se muera, ¿sí? Al plantearlo así, ¿cómo podemos cortar con los contratos? Como dice Raquel, me imagino una escena así de extrema, ¿no? No, se trata de reescribir los contratos más bien, de reescribir los contratos de una manera más inclusiva, más amplia, que nos lleve a todos a desarrollarnos y a convertirnos en los adultos que somos. Entonces esta hija lo primero que tendría que hacer es darse cuenta de cuál es el contrato, ¿sí? Siempre, siempre, siempre la solución a todos estos temas tan profundos que tienen que ver con nuestro mundo interno se resuelven comenzando a darnos cuenta de lo que nos está pasando. Ese es el primer paso. Y la conciencia en sí misma transforma, ¿sí? Bueno, una vez que esta mujer se da cuenta que el contrato en el que está es que tiene que cuidar a su madre y que el contrato significa que no tiene derecho a tener familia propia, entonces podría buscar nuevas formas de cuidar a su madre, ¿sí? O nuevas formas de darse libertad. Entonces podría, por ejemplo, comenzar a entender que si ella se permite dar ese paso, también le está permitiendo a su madre dar un paso hacia el crecimiento. Entonces podría decirle a su madre, sé que esto no te va a gustar, posiblemente no lo vas a probar, sin embargo necesito hacer mi vida, voy a seguir estando para ti, pero mi prioridad van a ser mis hijos. Entonces cuando tú puedas resolver las cosas por tus medios, voy a esperar que lo hagas así o te lo voy a recordar. Y si llegara a suceder que tú no puedes resolver las cosas por ti misma y efectivamente necesitas mi ayuda, yo voy a estar. Sin embargo, mientras tú tengas otros caminos para resolver lo que necesitas, yo voy a estar más atenta a mi familia. Eso sería reescribir el contrato, ¿te fijas?
Y sería una oportunidad para darle un espacio a la necesidad de todos. Entonces no tenemos que cortar con esos contratos. Primero tenemos que darnos cuenta de cuáles son los contratos. Y una vez que nos damos cuenta, podemos reescribirlos, ¿sí? Porque finalmente esos contratos están ahí para responder a necesidades de las personas. Y a veces, cuando uno se da cuenta de cuáles son los contratos, si tú los entiendes, puedes crear un contrato que es mucho mejor, que resuelve mucho mejor la necesidad de todas las personas. Entonces no se trata de cortar los contratos, sino de tomar conciencia de ellos. Por ejemplo, otros contratos que son mucho más inconscientes y que vemos en las constelaciones. Supongamos que hubo una familia en donde el bisabuelo estaba casado con una mujer que murió cuando nació su hija. Entonces este hombre se queda con esta hija y se siente tan deprimido que decide abandonarla y desaparece para siempre. Esta hija vive sintiendo que eso es una injusticia y este hombre nunca se hace responsable de su hija. Luego esta hija, sintiendo esta furia con su padre, nunca quiere hablar más de su padre y lo excluye de la familia, lo excluye de la memoria. Cuando le preguntan, ella dice, yo no tengo padre. ¿Sí? Luego, esta hija se casa, tiene una hija también. Y cuando nace la hija, la mamá no muere, pero se enferma. Y el padre, sintiéndose sobrepasado por la situación, decide abandonar a la madre y a la hija. Luego esta hija, esta siguiente hija, esta segunda hija, tiene un hijo. Y este hijo tiene un problema. El problema de este niño es que siempre que tiene una relación de pareja, se siente completamente incapaz de decir no cuando necesita decir no. Y entonces todos los deseos de su mujer tienen prioridad por sobre los de él. Y de esta manera está en una posición de violencia pasiva, ¿sí? Ella avasalla con sus deseos, él nunca dice lo que él necesita y lo que quiere, y se somete a esta situación de violencia pasiva. Uno revisa la biografía de este hombre y no encuentra nada tan tremendo como para que le cueste tanto decir lo que necesita, ¿sí? Pero si uno mira lo que ha ocurrido transgeneracionalmente, lo que ocurre es que este bisabuelo tiene una culpa de la cual nos hizo responsable. Y este bisabuelo fue además excluido de la familia, ¿sí? Luego, el marido de la hija de este abuelo, cuando esta hija se enferma en el momento de ser madre, este hombre desaparece también, ¿sí? Esta hija estaba muy enojada con su padre. Entonces es muy probable que esta hija, al tener a su hija y convertirse madre, en lugar de morirse como su mamá, se enferma gravemente en ese momento, ¿sí? Y esa enfermedad de alguna manera y otras actitudes de ella están expulsando al hombre de la familia, porque ella está muy enojada con su padre que se fue, internamente sin saberlo está en una muy fuerte lealtad con su madre, diciendo mejor estamos sin los hombres. Entonces luego este otro hombre se va, pero la hija que sigue ve que su padre se fue y también está muy enojada con los hombres, y luego esta mujer tiene un hijo, y este último hijo es hombre, y él siente que los hombres son malos. Entonces él siente que es malo, y entonces él siente que no tiene derechos. Este es otro contrato, ¿sí? Es un contrato, por supuesto, tremendamente inconsciente.
Y a lo mejor este hombre vive su vida desde el sacrificio, poniéndose siempre en situaciones difíciles, en donde vive como si estuviese expiando una culpa, ¿sí? A lo mejor tiene un gran corazón y entonces siente que tiene que salvar a toda la humanidad y entonces hace trabajos muy difíciles en donde tiene que hacer mucho esfuerzo, se sacrifica tremendamente. Es tanto el sacrificio que está destinado a morir joven y dejar abandonada a su mujer, ¿sí? Se repite la historia, ¿no? Porque seguimos con el contrato. Vive en un estado de estrés permanente, no se cuida porque no siente que tenga derecho. Entonces aquí hay un contrato también. ¿Cómo se rompe un contrato de este tipo? Si las constelaciones familiares ayudan mucho a mirar estos contratos que abarcan una, dos, tres o cuatro generaciones. Ni siquiera es necesario que este bisnieto, perdón, haya conocido al abuelo, ni siquiera conozca la historia. Da lo mismo. Esas cosas nos influyen porque pasan a través de todo el inconsciente familiar. ¿Y cómo se puede romper un contrato de este tipo? Este hombre, este bisnieto, tendría que poder decirle a su abuelo, tú eres parte de la familia, ¿sí? Tú eres parte de la familia. A pesar de que te hayan rechazado, tú te mereces pertenecer a esta familia y que se te reconozca tu pertenencia. Entonces yo reconozco tu pertenencia. Tú eres mi bisabuelo. Eso sería lo primero. Reconocer la pertenencia, porque este bisnieto está cargando la culpa del abuelo porque este abuelo ha sido expulsado de la familia, expulsado de la memoria. Y se necesita darle lugar a todos. Todos deben ser incluidos. Este es otro tipo de desorden del amor, cuando no se reconoce la pertenencia. Entonces este bisnieto, necesitando incluir a su abuelo, decide cargar la culpa del abuelo. Y decide expiar la culpa del abuelo que a él no le pertenece. Entonces lo primero, para no tener que seguir incluyendo al abuelo a través de expiar una culpa, le dice al abuelo, abuelo, tú perteneces a la familia. Tú eres de esta familia y eres mi bisabuelo. Y te llevo en mi corazón y te reconozco y te miro con respeto, a pesar de todo lo que ha pasado. Segundo, habría que decirle también al abuelo, y tú eres mi bisabuelo y yo soy tu bisnieto. Yo no soy tú, ¿sí? Porque este bisnieto está en lo que se llama también una implicación con el abuelo. Es decir, en lugar de vivir mi vida, estoy viviendo lo que mi abuelo no completó en su vida. Es como si yo sin darme cuenta estuviese siendo mi bisabuelo. Entonces al darle la pertenencia y reconocer que mi bisabuelo es mi bisabuelo, le doy un lugar. Lo pongo en el lugar de mi bisabuelo. Y yo me pongo en mi lugar, en el lugar de bisnieto, ¿sí? Mientras la implicación que tenemos es con alguien más antiguo de la familia, más omnipotentes y megalómanos nos ponemos, ¿sí? Es decir, si estoy expiando la culpa de mi bisabuelo, es probable que yo esté aspirando a ser alguien así como Gandhi, ¿sí? Si es solo la de mi padre, puede ser que aspire simplemente a ser una buena persona. Entonces tengo que poner a mi abuelo en su lugar, ¿sí? Lo pongo en su lugar, le doy un lugar y reconozco que ese no es mi lugar. Yo no soy Gandhi, yo no soy mi bisabuelo. Mi bisabuelo es muchísimo más grande que yo. Entonces le digo también, tú eres el grande y yo aquí soy el más pequeño, yo llegué al final. Por lo tanto, todo lo que pasó antes no es mi responsabilidad. Es tu responsabilidad. Y si no pudiste hacerte responsable de eso, lo respeto y lo acepto. Es decir, la siguiente cosa que necesitamos hacer para desenredar estos contratos es respetar las cosas tal como fueron. Si las cosas fueron difíciles, respetarlas tal como fueron. Si mi bisabuelo no pudo cuidar a esa hija, habrá que ver qué le habrá pasado en la vida a ese niño que no era capaz de sostener a su hija después de que murió su mujer. ¿Sí? Entonces, una vez que empiezo a mirar todo esto, puedo empezar a salir de esa culpa, que es una culpa por supuesto muy inconsciente. Yo desde niño sentía esa culpa y no sabía por qué, ¿no? Ahora la reconozco, pongo esto en su lugar. Y luego el siguiente paso, y es interesante la pregunta que hace Mos Pachal,
Dice, me causa un poco de escepticismo el tema de las constelaciones, ya que el sufrimiento de uno es por uno, no por generaciones pasadas, ¿o no? El sufrimiento de uno es por uno, siempre es por uno. Nadie es responsable de tu sufrimiento. Sin embargo, los contratos que hacemos y que nos traen sufrimiento, los hacemos nosotros. Pero los hacemos porque hay historias detrás nuestras y los hacemos sin darnos cuenta. Entonces, lo que te hace sufrir no es la historia, no es lo que pasó, nunca es lo que pasó. Nunca lo que nos hace sufrir es lo que ha pasado. Lo que nos hace sufrir es lo que hacemos hoy a raíz de lo que pasó. Entonces, lo que me hace sufrir no es que mi abuelo haya abandonado a, a esa hija. Lo que me hace sufrir es que yo estoy tratando de expiar su culpa. Y eso es mi responsabilidad. ¿Sí? Eso. Eso les podría decir acerca de los contratos, acerca de los órdenes del amor. ¿Cuáles son los métodos para realizar constelaciones familiares? Bueno, en una constelación familiar se trabaja de muchas maneras diferentes. Se puede trabajar de manera individual o en grupo. Y normalmente en grupo viene un consultante y le plantea al terapeuta cuál es su problema. Y el terapeuta le pide a distintas personas del grupo que se pongan de pie y representen a personas del sistema familiar o a síntomas de la persona. Entonces supongamos que viene la persona y le dice, bueno, qué sé yo, no puedo dormir en la noche, tengo insomnio hace 15 años. Entonces podríamos sacar del grupo a alguien que represente el insomnio y a alguien que represente a la persona. ¿Sí? Sabemos que todos los síntomas suelen, la mayoría de las veces, estar representando a alguien que esté excluido del sistema. Entonces, alguien representa al insomnio, alguien representa a la persona. Son dos representantes, personas X anónimas del grupo, que se ponen de pie y se les pide que se pongan de pie simplemente, que se tomen un tiempo, que se centren y esperen hasta que venga el impulso a hacer algo y que lo hagan. Y entonces las personas comienzan a moverse por el espacio, empiezan a relacionarse y se empieza a desplegar una escena espontánea. ¿Sí? Y entonces supongamos que de pronto, qué sé yo, la persona que representa al consultante empieza a mirar el piso y la otra persona empieza a mirar hacia la ventana, hacia afuera. Eso es un claro síntoma de que aquí hay un muerto excluido. ¿Sí? Es decir, una persona que murió, que por lo doloroso que fue la muerte no se la quiso recordar más posiblemente. Entonces ahora podemos tomar del grupo a alguien que represente a ese fallecido y lo ponemos ahí en el suelo, hacia donde está mirando la persona que representa al consultante. Y entonces en el momento en que aparece el representante, el muerto, este que está mirando hacia la ventana, se interesa por el muerto y se viene ahí y se pone a llorar sobre el muerto. ¿Sí? Y entonces el constelador podría preguntarle, qué sé yo, a tu abuela o a tu mamá se le murió alguien y la persona dice, sí, un hermano mío murió. ¡Wow! Y entonces ahora ya sabemos que el insomnio está representando también a la mamá y la mamá aquí se está conectando con el hijo que murió. Y entonces ahora podemos hacer un movimiento en donde invitamos a la persona a reformular este contrato. ¿Sí? Entonces le puede decir a la mamá, mamá, este es tu hijo, no es mi hijo, yo soy tu hijo número 2, este fue un hijo que vino antes que yo, mi lugar no es ser ese hijo, sino ser este otro, entonces me pongo en este lugar y le damos un lugar a mi hermano fallecido y entonces yo dejo de sentir que tendría que estar muerto y entonces al dormir pierdo el miedo a morir, por ejemplo. Es solo un ejemplo muy esquemático, ¿no? Eh, es muy bonita la experiencia de trabajar con constelaciones y aparecen cosas muy profundas cuando trabajamos con constelaciones.
Angelina pregunta, ¿qué pasa si no sabemos qué pasó con nuestros antepasados? ¿Existe una manera de averiguar los actos de ellos? Em, no es necesario conocer la historia, porque cuando hacemos la constelación, cuando hacemos el trabajo de constelación, aparecen las situaciones. A veces no sabemos exactamente a quiénes pertenecen las situaciones. Sin embargo, nos permite entender el contrato en el que estoy viviendo. Más allá que le haya pasado a mi bisabuelo, a mi tatarabuelo, a un tío, nos permite ver cuál es el problema, cuál es la situación, cuál es el escenario en el que estoy viviendo y qué contrato tengo en relación a eso. Y me permite cambiar esos contratos. Y una vez que tomo conciencia de ese contrato que se acaba por convertir en un guión de vida, es decir, alguien que siente que tiene que expiar una culpa, su guión de vida podría convertirse en accidentarse frecuentemente y además tratar de salvar el mundo y no permitirse el placer y trabajar como un esclavo. Y entonces todo el guión de su vida se estructura de esa manera. Entonces estos son contratos, son decisiones muy profundas que estructuran nuestra forma de vivir. Entonces no importa de quién fue la historia, cuando hacemos la constelación familiar la información aparece y nos permite darnos cuenta de nuestros contratos. Porque al final el problema en nuestra vida no es lo que pasó, es la forma en que nos estamos enfrentando a la vida hoy. ¿Sí? En terapia Gestalt decimos exactamente lo mismo. Supongamos que cuando yo era niño no me permitían llorar. Se reían, se burlaban de mí. Entonces yo tomé una decisión, nunca más lloro. Y entonces como nunca más lloro, ahora cuando tengo que enfrentar un duelo no puedo enfrentarlo. O si no tengo la posibilidad de llorar, a lo mejor he perdido mi capacidad de empatía. Y eso me produce problemas en las relaciones. Ahora, ¿qué es lo que me está causando dificultades en la vida? ¿Que cuando niño yo no podía llorar? No, que cuando niño yo decidí no llorar y ahora que soy adulto sigo decidiendo no llorar. Ese es el problema, es lo que hago hoy. Siempre, 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 siempre. El origen de todos nuestros problemas está en lo que hacemos ahora. La parte difícil es que lo que hacemos ahora, lo que nos hacemos ahora, muchas veces es completamente inconsciente. Entonces no nos damos cuenta de lo que nos estamos haciendo. Y todo el trabajo psicoterapéutico que lo podemos hacer con constelaciones, con terapia Gestalt, con meditación, qué sé yo, con la técnica que se te ocurra, lo hacemos básicamente para descubrir cómo nos estamos haciendo lo que nos hacemos. ¿Sí? Porque lo que nos hacemos es lo que nos hicieron. ¿Sí? Si de niño me humillaban, hoy día me humillo a mí mismo. Y el problema no es que me humillaron de niño, es que hoy día me estoy humillando a mí mismo. Y así. Ana pregunta, ¿cuántas generaciones? No sé, no sé cuántas. No hay recetas, la vida de cada individuo es tan particular, ¿no? Me acuerdo de una persona que era de una familia que habían sido de la nobleza, de algún país aquí en Latinoamérica, no me acuerdo de qué país era, no sé si Uruguay, Paraguay, no sé. Y tenían nobles en la familia desde el año 1800. Y toda esa historia de nobleza tenía una profunda influencia sobre la familia, haber pertenecido a una familia de reyes, digamos. Entonces lo que hizo posiblemente hace 8 generaciones alguien, por supuesto que influía. Eso. Mos Pachal dice, ¿qué va más profundo, la terapia junguiana o la terapia Gestalt? Ninguna de las dos va más profundo. Las personas vamos más profundo. Entonces, si tú eres terapeuta junguiano o terapeuta gestáltico o constelador y has podido hacer un viaje hacia tus propias profundidades, con la terapia que tú trabajes vas a ir profundo. O si lo contrario, si no has hecho ese viaje con la terapia que trabajes, no vas a poder ir tan profundo. Ambas son muy buenas terapias y son diferentes. Entonces no podría decir cuál de las dos va más profunda.
creo que depende del terapeuta, de la experiencia que tenga, etcétera. Esta pregunta siempre es una muy buena pregunta. Cecilia dice, ¿cómo haces con alguien que no reconoce que tiene un problema? A ver, si tú estás con alguien que te hace sufrir, el problema es tuyo, no de la persona. Entonces tú tienes que ver cómo tú contribuyes a tener una mala relación con esa persona. Y tendrás que ver si quieres estar con esa persona. Eh, yo diría que en el 95% de los casos, cuando tomamos conciencia de lo que nosotros hacemos en una relación y lo dejamos de hacer y hacemos una cosa mejor, el problema se resuelve. Entonces yo insisto siempre, por favor, de verdad, esto es muy importante. Tenemos que mirar qué hacemos nosotros, no qué hacen los otros, ¿sí? Entonces, si tienes a alguien que todos los días te grita, tienes que mirar cómo haces para que te grite, ¿sí? Y si realmente empiezas a darte cuenta de lo que haces para que te grite, te vas a dar cuenta que el problema no es que el otro te grite, es que tú te estás gritando a ti mismo todo el día, tú te estás tratando mal a ti mismo todo el día. Y cuando te aprendes a tratar bien, los otros te empiezan a respetar. Y si tú te aprendes realmente a tratar bien, y hay una persona que no te está tratando bien, de manera muy natural te vas a ir de ahí. No vas a tener que hacer un esfuerzo, te vas a dar cuenta, aquí no me conviene estar. Irte de ahí simplemente porque el otro no te trata bien no asegura que resolviste el problema. Entonces el trabajo es siempre hacia adentro, ¿sí? Por favor, siempre hacia adentro. ¿Qué es lo que hay en mí? ¿Sí? Yo antes me quejaba, por ejemplo, con mi pareja, es que tú no me ves, tú no te das cuenta de mis necesidades y sentía que me tiranizaban, ¿sí? Hasta que un día me acuerdo fui a un retiro muy intenso, me conecté con muchas cosas y a la vuelta le empecé a contar lo que me había pasado, le empecé a contar cómo me sentía. Y ella me dice, pero es que tú nunca me habías dicho todo esto, yo no tenía idea de lo que te pasaba. Entonces ahí yo le dije, wow, fue primera vez que tuve la experiencia de hacerme ver, de mostrarme. Y entonces ahí me di cuenta que el problema no era que ella no me veía, es que yo no me mostraba. ¿Sí? Entonces muchas veces uno dice, esta persona me trata mal. Uf, pero hay que ver cómo tú te tratas mal. Hay que ver cómo tú tratas mal al otro sin darte cuenta. Y entonces, si salimos de ese juego, a lo mejor es posible que esa relación mejore. Pero si nosotros no vemos cómo estamos atrapados en ese juego, entonces no hay posibilidad. Y si tú tienes una relación hace 30 años con alguien que te trata mal, tienes algo que ver en ti, ¿sí? Tienes algo que ver en ti. Porque alguien que realmente se trata muy bien establece una buena relación con quien sea que esté. Y si hay alguien que no es capaz de dar un buen trato, simplemente no hay un encuentro entre esas dos personas. Entonces, si estás hace más de 5 o 10 años con alguien con quien no te sientes bien, tienes que revisar lo que a ti te pasa. Tienes que ir hacia allá. Si no, estás mirando donde no está el problema. Em, dice Kovacs, los viajes astrales o regresiones ayudan a sanar las líneas familiares. A ver, no hay una técnica mejor que otra, es lo que decía recién. Son los terapeutas que tienen experiencia y cada terapeuta con las herramientas que tiene hace su trabajo. Entonces con cualquier terapia puedes hacer un buen trabajo. Y con cualquier terapia puedes hacer un trabajo no tan bueno. Entonces sí, con regresiones puedes sanar cosas, con viajes astrales también puedes sanar cosas, con flores de Bach, con constelaciones, con terapia gestal, con terapia junguiana, con meditación, con... Depende de cómo se use, con cuánta experiencia se use.
Linda pregunta, ¿todas las cosas que hacemos es por parte de nuestros ancestros? No, todo lo que hacemos es por parte nuestra y las decisiones que hemos tomado dependen del lugar en el que nacimos. Es decir, si tú naces en la guerra, por ejemplo, posiblemente vas a concluir mejor disparar primero que preguntar. Esa conclusión la sacaste tú, pero no la sacaste porque sí, la sacaste porque naciste en la guerra. Entonces es difícil decir si no lo hacemos por parte de nuestros ancestros. Lo que pasa es que nacemos en un escenario y en ese escenario aprendemos a hacer ciertas cosas. Esas cosas que aprendemos a hacer las hacemos nosotros. Entonces lo que nos pasa porque nosotros lo hemos decidido hacer. Y a veces eso que decidimos hacer puede tener muchas cosas negativas, pero de alguna manera nos permitió sobrevivir en ese escenario. Entonces tampoco podemos juzgarnos tan duramente. Tenemos que tomar conciencia, tenemos que empezar a descubrir en qué escenario nací, qué decisiones tomé a raíz de eso, y a ver si aún estoy realmente en ese escenario y si podría hacerlo de una manera diferente. A ver. Ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? Luis pregunta. Esta pregunta me encanta, estas cosas ¿Qué opino del consumo de ayahuasca? Bueno, y yo hablaría no solo de la ayahuasca, sino de todas las plantas. También son muy buenas, eh, siempre y cuando las podamos usar bien, como toda técnica. Eh, las plantas de poder nos permiten, yo diría, dos cosas que son fundamentales, o más, pero al menos dos. Una es que nos permiten descender a la sombra profundamente. Y cuando podemos descender a la sombra podemos ver realmente dónde estamos, porque la mayor parte del tiempo vivimos en la superficie, vivimos en nuestra máscara y no sabemos todo lo que hay debajo de la máscara. Entonces las plantas de poder nos permiten ver toda la oscuridad que hay ahí que no hemos visto. Y con oscuridad me refiero básicamente a dolor, trauma, emociones reprimidas, situaciones inconclusas, ¿sí? Entonces realmente te permiten ver en qué lugar realmente estás, ¿sí? Son maestros bastante duros las plantas de poder, ¿sí? Entonces por eso es bueno usarlas siempre y cuando hayas hecho un trabajo previo contigo, tengas herramientas para navegar en esas aguas difíciles. Y lo otro que nos muestran las plantas es que precisamente porque disuelven el ego por un periodo de tiempo limitado, nos permiten mirar la realidad desde un espacio más amplio de conciencia. La mayoría de nuestras heridas están ahí porque tenemos una percepción errónea acerca de la realidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, supongamos que alguien se ha vuelto muy perfeccionista en su vida porque cuando niño vio que sus padres eran muy poco responsables, consideró que hacían las cosas con negligencia, entonces dijo, la única forma de sobrevivir es hacerlo todo perfecto, y esta furia que tengo además porque mis padres lo hacían mal, me lleva a tomar la decisión de ser el más perfecto del mundo. Entonces, teniendo esta vivencia de niño, lo que yo experimenté es que llegué a un lugar demasiado imperfecto. Es que el universo es demasiado imperfecto. Entonces yo voy a traer la perfección que hace falta. Yo voy a perfeccionar las cosas para que el universo funcione como debe. Entonces,
¿Qué es lo que dejó en la sombra este niño? Dejó en la sombra su necesidad de ser protegido y cuidado. Él dijo, no, yo lo voy a hacer perfecto porque a mí nadie me va a cuidar. Entonces ahí está todo ese dolor infantil de sentirse desamparado, de sentirse no cuidado. Y, y debido a que la persona cree que su deber en la vida es perfeccionarlo todo, está permanentemente en una actitud de lucha. Y esa actitud de lucha le impide sentir su dolor. Y esa actitud de lucha es una forma de escapar de su dolor también. Y el dolor es la sensación de no sentirse sostenido. Entonces, para que cambie esta percepción, lo que tendría que pasar es que la persona experimentase dejar de luchar por un momento, pudiese sentir su dolor y no tratar de resolverlo por sí mismo, sino simplemente sentir el dolor y abrirse a la experiencia. Si yo puedo sentir el dolor y abrirme a la experiencia, entonces de pronto ese dolor empieza a salir. Es un dolor antiguo, es un dolor, ¿cómo decirlo? Eh, Primigenio, por decirlo así. Entonces ese dolor se empieza a descargar porque yo al fin dejo de luchar contra mi dolor. Ese dolor que cuando niño no pude sacar porque tenía que estar alerta y sobrevivir. Pero ahora me puedo relajar. Y todo ese dolor infantil sale. Ese dolor sale. Y de pronto, como me estoy entregando a esta experiencia de ser un niño, en medio de un viaje con una planta que expande la conciencia, no es el único camino, hay otros caminos también para tener estas experiencias. Entonces de pronto experimento que al mismo tiempo que este dolor sale de mí me siento sostenido. Y de pronto empiezo a experimentar que el universo es perfecto. Y empiezo a darme cuenta. Y se empieza a convertir en una experiencia muy concreta, muy vívida, cómo este universo es perfecto. Y entonces empiezo a tener percepciones acerca de la realidad que vienen desde, podríamos decir, la conciencia superior, esa parte de ti que no está en la herida, que no está en la lucha, sino esa parte de ti que está en la expansión, en la confianza. Entonces las plantas de poder permiten esta expansión de la conciencia, en donde se desarma la estrategia neurótica de supervivencia, te permite entrar en ese dolor y te permite relajarte en ese dolor, y en ese dolor puedes tener percepciones que sanan, por decirlo así. Ahora, por supuesto que este tipo de viajes así los puedes tener con plantas en la medida que tengas una buena guía, que haya un buen acompañamiento. Eh, Angelina pregunta, ¿el consumo de marihuana u otra planta es realmente necesario para sentir eso? No, hay miles de caminos, ese no es el único. Y en general, el consumo de marihuana suele ser un problema. Cuando hablo de plantas de poder, no hablo de la marihuana. No estoy diciendo que no tenga algunas propiedades que puedan ayudar, pero estoy hablando de plantas como la ayahuasca, los hongos mágicos, el LSD, el peyote, el San Pedro. Son las plantas que usan los chamanes. La marihuana, si se usa con mucha conciencia, con quizás mucho ritual, con una intención muy clara, te puede ayudar en un viaje de búsqueda interna. Sin embargo, yo no creo que tenga un potencial tan alto. Claudio Naranjo, que fue muy estudioso de las plantas de poder y estudió muchísimas plantas y muchas sustancias, estudió la marihuana viendo si tenía qué tan útil podía ser para hacer este tipo de trabajo, y después de 2 años descubrió que su estado de conciencia se había degradado básicamente después de estar explorando la marihuana. Yo tengo la misma opinión, la verdad. No creo que la marihuana nos ayude a ir muy profundo. Eh, y el problema de la marihuana, cuando el consumo es muy alto, eh, es que se vuelve muy adictiva porque te quita la ansiedad. En general, las personas que tienen mucha ansiedad
abusan de la marihuana. Y pasa que cuando tienes ansiedad, la ansiedad básicamente es la sensación de estar inseguro en la vida, de no poder enfrentar algo que podría pasar. Y entonces la marihuana te relaja, te deja en un estado de inmovilidad, por decirlo así, lo cual te hace sentir que no estás enfrentando lo que tienes que enfrentar y te genera más ansiedad y entonces quieres fumar más marihuana y entonces después de algunos años realmente la marihuana puede ser muy problemática. Me ha pasado que he tenido algunas personas que han estado consumiendo mucha marihuana y en la medida que la han dejado se les han ordenado muchas cosas de la vida. Em, y también hay algunas personas que la usan de vez en cuando, una vez al mes, una vez cada 3 meses, y antes de hacerlo hacen un ritual, hacen unos rezos, ponen una intención clara y entonces por supuesto que puede ser un aporte. Solo que la marihuana es un poco adictiva, entonces es fácil caer en el abuso. En cambio, las otras plantas de las que hablamos, como la ayahuasca, el San Pedro, el peyote, etcétera, etcétera, no te invitan a consumirlas. De hecho, son viajes muy duros. Entonces, no es fácil hacerse adicto a una sustancia así. Tienen bastante mal sabor y el viaje es muy intenso. Entonces, después de consumirlas, uno no se queda con muchas ganas de volver a hacerlo. Y para poder profundizar en ese camino hay que tener una fuerza de voluntad tan fuerte como la que hay que tener para meditar o para hacer una terapia. Es decir, si uno las toma en serio, no te lo hacen tan fácil tampoco, pero son grandes ayudas. También estos procesos se pueden hacer de otras maneras. Por ejemplo, con todas las enseñanzas de Ama y Bhagavan, Oneness, lo que hacemos en el círculo ECAM, los mini cursos que hago siempre, hacemos procesos bien potentes. El otro día, el domingo pasado, tuvimos un curso en donde el tema fue cómo sanar las heridas precisamente. Y entonces tuvimos 4 horas haciendo un trabajo en donde nos sumergimos en nuestras propias heridas y luego ¡fum! Fuimos a un proceso de expandir la conciencia. Entonces se puede hacer también sin plantas. Y varios pudieron vivir un proceso bien bonito y sanar harto. Eh, Esos mini cursos los estoy subiendo ahora a mi página y van a estar disponibles para que los puedan hacer. Eh, que son procesos de 4 horas, que es más o menos lo que te toma hacer también un viaje con una planta. Pero aquí lo hacemos con meditación, con respiración, con enseñanzas, con Diksha. ¿Sí? El Diksha, ya casi todos lo conocen, es una transferencia de energía que expande nuestro estado de conciencia. Eso, eso les puedo contar hoy día. Voy a ver si hay alguna otra preguntita y que no haya respondido que... María de los Ángeles, esta pregunta me encanta. ¿Cómo descendemos a las sombras? Es una pregunta maravillosa. Y después de esta pregunta ya vamos a terminar la conversación y me despediré. Es una pregunta muy, 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 pero muy importante. No se imaginan cuán importante es esto. ¿Cómo descendemos a las sombras? Y por qué es importante ir a mirar ese lugar? ¿Sí? Voy a explicar primero por qué es tan importante y luego cómo. Es importante porque cuando hablamos de las sombras estamos hablando de todo lo que no queremos ver que está dentro de nosotros porque resulta demasiado doloroso tocar esas experiencias. Todos desde que fuimos niños o desde lo que le ha sucedido a nuestros ancestros. Veo que en Instagram se va a terminar la transmisión. Voy a iniciar otro live. Dame un segundo.
Dame un segundito y voy a iniciar otro live en Instagram. Ahí. Ahí. No sabía que Instagram duraba solo 1 hora. Ahí. Como nunca uso Instagram, no sé cómo se usa. Ahí está. Ahí continúa. Bien. Entonces aquí estamos en la segunda parte de esta entrevista hecha por ustedes. Bien. Entonces, ¿por qué es importante hacer ese descenso hacia el mundo de las sombras? Es importante porque todos hemos dejado dentro nuestro miles de experiencias olvidadas, experiencias que son dolorosas. Y por eso mismo, tarde o temprano, dejamos de estar en contacto con ellas. Entonces, para ponerlo de una manera simple, si tu corazón fue herido, decidiste dejar de sentirlo para que no doliera. Y para poder dejar de sentir tu corazón, tienes que dejar de ser tú mismo. Es decir, tienes que crear una máscara. ¿Sí? Entonces, si tu corazón está lleno de tristeza, tienes que crear una máscara que encubra esa experiencia. Y esa puede ser una máscara de fortaleza, de alegría, de algo que te permita no sentir ese dolor que está ahí. ¿Sí? Entonces, en el momento en que dejaste de sentir tu corazón porque dolía demasiado, dejaste también de ser tú mismo. Y esta máscara se convierte básicamente en una serie de conductas adictivas. ¿Sí? Entonces me puedo volver adicto a mostrarme fuerte, me puedo volver adicto a mostrarme alegre, me puedo volver adicto a ser trabajólico, me puedo volver adicto a la marihuana, me puedo volver adicto al reconocimiento de otros. Y en la medida que realizo estas conductas de mostrarme fuerte, buscar reconocimiento o lo que sea que yo haya desarrollado, porque todos desarrollamos mecanismos de defensa diferentes, en la medida que realizo esta acción, obtengo, por decir así, una especie de inyección de dopamina que me levanta el ánimo por un rato y me permite no tocar ese dolor. Entonces, resulta que estas adicciones en las que caemos nos hacen estar permanentemente desconectados de nosotros, incapaces de sentirnos a nosotros mismos. Entonces, las cosas que realmente necesitaríamos en la vida, lo que realmente nos haría crecer, lo que realmente nos da satisfacción, tarde o temprano dejamos de saberlo. Y no solo se nos vuelve difícil sentirnos a nosotros mismos, sino que nos volvemos incapaces de sentir realmente a los otros. Entonces, si yo, qué sé yo, desarrollé la adicción a estar alegre, cuando hay alguien que a lo mejor está con dolor, yo le digo, pero si es súper sencillo, hagamos algo entretenido. Le intento subir el ánimo, lo intento levantar, lo intento con toda la buena intención del mundo, pero no lo escucho, no estoy con él. Y de alguna manera sutil le doy el mensaje, está mal que tú estés así. Peor todavía si es mi hijo o mi hija, porque con los hijos somos implacables. Si yo llegué a la conclusión de que la solución para que las cosas no duelan es estar feliz, yo no voy a permitir que mis hijos tengan tristeza. Y entonces mis hijos van a aprender que estar triste es algo que está mal, es algo de lo que hay que sentirse avergonzado. ¿Sí? Si yo desarrollé el mecanismo de defensa de decir que soy fuerte para no sentir tristeza, entonces cada vez que mi hijo diga no puedo, yo lo voy a castigar consciente o inconscientemente para que se dé cuenta que él tiene que ser capaz de todo y entonces se ponga una exigencia tremenda en la vida. Entonces, estas adicciones en las que caemos, que además las tenemos muy idealizadas porque nosotros creemos que nuestro mecanismo de defensa es la manera correcta de vivir la vida, no solo nos hacen daño a nosotros porque nos impiden estar en contacto con nosotros, sino que le hacen daño a las personas que nos rodean
especialmente a nuestros hijos y al mundo en general. Nadie quiere descender hacia el mundo de sus propias sombras. Todos nos defendemos con nuestras garras y nuestros dientes para que no nos saquen de nuestra máscara y del lugar en el que estamos. Si en algún punto los seres humanos nos ponemos feroces es cuando la vida empieza a resquebrajar la máscara y empezamos a tocar el dolor que hay debajo. Ahí nuestros mecanismos de defensa despiertan en todo su esplendor y nos podemos volver tremendamente violentos y destructivos, con nosotros mismos o con los demás. Entonces hacer este descenso hacia la sombra primero te va a confrontar con el dolor que hay ahí adentro. Y esa parte es difícil tocar ese dolor. Y antes de tocar el dolor te encuentras con tu autorrechazo. Porque si a ti te enseñaron que estaba mal estar triste, cada vez que empiezas a tocar tu tristeza, vas a empezar a experimentar que tu autoestima está mal. Te vas a empezar a rechazar a ti mismo porque tú aprendiste que no debes estar triste, que estar triste es algo malo. Entonces te vas a sentir mal contigo mismo, quizás te vas a culpar, o te vas a humillar, o te vas a ridiculizar, qué sé yo. Entonces la primera dificultad es que nuestra máscara rechaza nuestra sombra, la odia, básicamente la odia. Entonces cuando empezamos a descender un poquito, la máscara en su alerta máxima empieza a decir: no te metas ahí, eres pésimo, eres horrible, tienes miedo, eres la persona más fea del mundo. Entonces la parte más difícil es el propio maltrato de nuestra máscara. Es la parte más difícil de descender a la sombra. Pero si aprendemos a observar las cosas sin reaccionar frente a ellas, y la meditación ayuda mucho a observar la mente y tomar un poquito de distancia. Oh, wow, me estoy diciendo que soy una persona muy estúpida y muy fea por estar triste. Qué interesante, es solo un pensamiento. Dejemos pasar el pensamiento y veamos cómo es estar triste. La meditación nos ayuda mucho en ese proceso. La terapia también, bueno, hay muchos caminos, en fin. Pero eso es lo primero. Poder decirle a nuestra máscara: tú te callas, basta de tu maltrato, ¿sí? Porque nuestra máscara, que tenemos tan idealizada, en realidad es un tirano que nos maltrata, que maltrata al ser que hay ahí debajo, ¿sí? Y del cual casi no tenemos conciencia. Entonces, una vez que empezamos a poder sentir el dolor, empezamos a sentirnos realmente, empiezas a recuperar tu corazón. Y si te quedas ahí abriéndole el espacio al dolor, permitiéndote sentirlo, el dolor empieza a pasar, la herida empieza a sanar, porque lo único que se necesita para que las heridas sanen es que les des un espacio para ser. Eso es todo lo que se necesita. Sí, todo lo que necesita un ser humano herido es que le den espacio para ser exactamente como es con su herida, sintiendo todo su dolor. No que le digan cuál es la solución, que le tomen la mano y le digan: estemos juntos en esto. Eso es lo que sana. Entonces cuando tú puedes hacer eso contigo, la herida empieza a pasar, el dolor empieza a pasar. Pero ahora resulta que el dolor pasa y te quedaste ahí, tranquilito, tranquilita. Entonces ahora estás sintiendo tu corazón, solo que ahora no estás lleno de dolor en tu corazón. Y como puedes sentirte, sabes mucho mejor quién eres, qué necesitas, cuál es tu lugar en el mundo. Y como puedes sentirte, puedes sentir a los otros. Entonces puedes también darle amor a los otros. Y cuando digo amor, dar amor a los otros, es básicamente sentir a los otros. Porque cuando un ser humano se siente sentido por otro o por sí mismo, experimenta amor. Es así. Ese es el viaje que los invité a hacer el otro día en el curso del domingo. Eso. Así que los dejo.
Si tienen más preguntas pueden ponerlas en los grupos de WhatsApp, si ustedes quieren. Y yo cuando tenga tiempo las responderé. Si alguien quiere enterarse de estos leads que hago, también hago meditaciones abiertas de vez en cuando. Todo lo estoy avisando por un par de grupos de WhatsApp que tengo. Entonces si quieren estar ahí, simplemente me escribes a ideasquesanan@gmail.com y entonces puedes estar en el grupo. Si estás en YouTube, no olvides suscribirte a mi canal, porque así cada vez que pongo nuevos videos también vas a recibir la notificación. Y también contarles que siempre estoy haciendo cursos. Ahora pronto voy a hacer un curso de unas 10 semanas. No sé muy bien cuál va a ser el tema todavía. Quizás va a ser sobre el despertar del guía interno, o sobre la liberación de la mente, o sobre abundancia, no lo sé. Estoy haciendo también los mini cursos, que son cursos cortos, que duran unas 4 horas. Los suelo hacer los días domingos. Y esos los aviso por también los grupos de WhatsApp. Pronto también comienza un nuevo curso de formación para terapeutas. Ahí enseño terapia Gestalt. Es un curso largo que dura 9 meses y tiene una segunda parte que dura 9 meses más. Y que les vaya muy bien. Muchas gracias por estar. Yo he disfrutado mucho la conversación. Espero que haya sido útil para ustedes también. Que les vaya muy bien. Muchas gracias.